Bienvenidos al estudio de esta noche que consiste de dos porciones, Tatzria y Metzorah, en Levítico 12:1 al 15:33. Y comenzamos con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, en nuestro Rey del Universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, son dos porciones esta noche. Tazria, que se puede traducir al español como ella concibe semilla o concebirá semilla. Levítico 12:1 al 13:59. Y luego Metzora, que comienza en Levíticos 14:1 al 15:33. 15:33. Sora, que se puede traducir, muchas veces lo traducen como leproso, pero también se puede traducir como aquel que tiene la piel afectada o afligida. ¿Ok? Tazria contiene 7 mandamientos, 5 de los cuales son positivos y 2 negativos, 67 versos, 1010 palabras y 3667 letras. Metzora contiene 11 mandamientos positivos y ninguno negativo. Tiene 90 versos, 1274 palabras y 4697 letras. Usualmente estas dos porciones se leen siempre juntas. En este año pues corresponde a ambas. Y si recuerdan, la vez pasada quedamos en que el servicio del Mishkan había comenzado con los sacerdotes y había sucedido la situación de los hijos de Aarón. Y recordamos que el Mishkan es un espacio sagrado que tiene una serie de reglas o leyes o restricciones legales que tienen que ver con santidad, con Kedusha, con la Kedusha de Hashem. Y hay restricciones en términos de quiénes pueden entrar y hasta dónde pueden entrar y quién va a ejercer qué oficio, lo que se llama el abodá, el servicio a Hashem. Y en estas dos porciones, Hashem continúa hablando de instrucciones que tienen que ver con pureza e impureza ritual. Recuerden que todo está asociado con lo ritual en el sentido de que tiene que ver con todo lo que se relaciona al espacio sagrado, a las cosas sagradas de Hashem en su Mishkan y luego más adelante en el templo. Hoy día pues no tenemos templo y hoy día muchas de estas leyes e instrucciones que vamos a leer pues no están vigentes. Sí hay algunas, pero casi todas no están vigentes porque el llevarlas a cabo, muchas de ellas tienen que ver con al finalizar la persona de pasar de un estado de impureza a pureza, llevar una serie de ofrendas al templo para completar así el proceso. Por lo tanto, hoy día no se puede hacer. Y comenzamos con la Parashat Tazria en el capítulo 12. Y aquí tiene que ver con la purificación de una mujer después de dar a luz o parto, y va a haber una diferencia si tiene un hijo varón o si tiene una hija mujer. Y dice, Hashem le habló a Moshe diciéndole, háblales a los israelitas diciendo, cuando una mujer conciba, Tazria, y dé a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días. Aquí hay varias cosas. Cuando una mujer conciba, y aunque aquí dice y dé a luz un varón, en el hebreo es y dio a luz un varón.
quedará ritualmente impura durante 7 días. Recuerden que la impureza no es pecado. Por tener un bebé no es pecado, pero sí queda en un estado de impureza ritual, que significa que por 7 días ella contagia su impureza, puede contagiar a cosas y puede contagiar a individuos que la toquen. Por lo tanto, son 7 días de impureza ritual. Y respecto simplemente en este verso, estaba leyendo unos comentarios de que asocian este verso directamente con el Mashiach, porque dice, como les dije, cuando una mujer conciba y dio a luz un varón, que si vemos cuando leamos más adelante, cuando se refiere a una niña, no tiene esta forma de expresarse. Y uno de los versos que citan al respecto es en Isaías 7:14. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya conmigo a Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7:14, que dice lo siguiente. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La doncella, a pesar de que en casi la mayoría de las traducciones en español dicen virgen, la palabra que está utilizada en el hebreo no es virgen, no se traduce como virgen, sino doncella en el sentido de que es una joven que no se ha casado, una joven que no ha tenido hijos todavía. Por lo tanto, he aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y sabemos que ese verso lo relacionamos como un verso mesiánico, profético mesiánico. Y también si van a Revelación capítulo 12, perdón, verso 5, si van al libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 12, verso 5, dice lo siguiente, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. El comentario lo que está diciendo que esta mujer que ha concebido es Israel. Y al haber dado a luz un hijo, ese hijo que ha dado a luz es el Mashiach, el Mashiach. Y cuando habla de que se encuentran 7 días de impureza, ellos lo relacionan con los 7 años de tribulación, con los 7 años de tribulación. Y Tazria es la forma verbal de la palabra zera. Y zera al español se traduce semilla. Y vemos que también el comentario dice que semilla o simiente es uno de los nombres del Mashiach, por eso relacionan este verso y esta porción con el Mashiach. Si van un momentito a Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis 3:15, donde dice, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o tu semilla y la semilla suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. También consideramos eso un verso relacionado con el Mashiach. Si van a Gálatas, capítulo 3, verso 16. Gálatas 3:16. Con respecto a semilla o simiente, dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su semilla y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablase de muchos, sino como de uno.
y a tu simiente o a tu semilla, la cual es Mashiach. Así que ahí claramente deja saber que esa semilla de la cual habla es Mashiach. Y si van a Romanos capítulo 1, verso 3, Romanos 1, verso 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje o de la simiente o de la semilla de David, según la carne. Por lo tanto, aquí vemos que semilla está relacionado con la mujer, está relacionado con Abraham, está relacionado con David. Como les decía, ellos ven que los 7 días del parto, que es considerada impura, lo asocian con los 7 años de tribulación, porque en los entendimientos de los sabios judíos, ellos hablan de una cosa que se llama Hevlei Mashiach. Hevlei Mashiach, que son los dolores de parto del Mashiach. Así como una mujer tiene dolor de parto antes de tener su bebé, habla de un tiempo de los dolores del parto del Mashiach, que es ese tiempo donde ocurre todas las cosas antes de que el Mashiach se revele completamente. Y cuando seguimos leyendo, dice en el verso 3, al 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. Y con respecto al 8º día, recuerden que el número 8 está asociado con lo eterno, con permanencia, con infinidad. Y es lo que viene después del 7, o sea, después de los 7 días. También si lo asociamos con los años cósmicos en términos del milenio mesiánico, el 8, el 7 es la plenitud y el 8 entonces se entra allá a la redención final, completamente final, la eternidad completa. Entonces ellos relacionan que al 8º día ser el niño circuncidado es Mashiach revelándose y eliminando esa barrera entre Hashem y los hombres, donde Hashem vuelve de nuevo a morar entre la humanidad, entre su pueblo. Porque barrera, recuerden que el Brit Milá, o sea, la circuncisión, elimina el prepucio que sirve como una barrera a la semilla. Por lo tanto, simbólicamente, Yeshua al 8º día elimina esa barrera que existe entre Hashem y la humanidad y así le permite de nuevo morar en medio de su pueblo, en medio de la humanidad, en medio de la tierra, porque ya no hay muerte. Y también si vemos eso en Yeshua mismo, cumplimiento de Yeshua, de la circuncisión, si van un momentito al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, verso 21 al 24. Lucas 2, 21 al 24. Porque aquí está hablando de que después de los días, de sus 7 días de impureza, al 8º día deberá circuncidarse el prepucio del niño. Y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el mensajero antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, siendo Yeshua el primogénito, abre la matriz de Miriam, presentado como primogénito, en el tiempo en que ella ya puede entrar al templo. ¿Por qué? Porque ha pasado ya sus días de purificación, que vamos a leer, que va a ser un total de 40 días. Y dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y vamos a continuar leyendo aquí en Levítico. Dice,
Un comentario con respecto a la circuncisión dice, deliberadamente Hashem creó al hombre incircunciso, al igual que muchas otras cosas las creó inconclusas, para que se circuncide y así tome parte activa en su proyecto de llevar al universo a un máximo grado de perfeccionamiento por medio de la observancia de los mandamientos supremos. Después de esos 7 días de impureza, deberá esperar 33 días más, periodo durante el cual su sangre será ritualmente pura. Lo que quiere decir eso, y continúa diciendo, durante ese periodo de purificación ella no debe tocar nada sagrado ni entrar al santuario. Y el comentario que estaba leyendo, porque yo no entendía bien eso, porque si 7 días impura y luego los otros 33 días no está impura, pero no puede ir al templo. Y es porque durante esos primeros 7 días de impureza, esos 7 días, ella puede contaminar, puede contagiar su impureza a otro u a otras cosas. Pero cuando está en los otros 33 días para completar 40, sigue estando en un estado de impureza ritual con respecto al templo y las cosas sagradas, pero ya no contamina. O sea, ya no contamina a nada de lo que está a su alrededor, ni a nadie. ¿Okay? Así que los primeros 7 días sí contamina su impureza, pero los otros 33 días es impura ritualmente con respecto a las cosas del templo y las cosas sagradas de Hashem, pero no contamina. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, una vez llega a los 40 días, dice, durante ese periodo de purificación, ella no debe tocar nada sagrado ni entrar al santuario. Y si da a luz una niña, durante 2 semanas tendrá el mismo estatus de impureza que los días de su periodo. Entonces deberá esperar 66 días más, para un total de 80, tiempo durante el cual su sangre será ritualmente pura. De nuevo, va a estar 2 semanas en impureza ritual que contamina y luego 66 días en impureza ritual que ella no contamina, pero no tiene acceso todavía al templo ni a las cosas sagradas de Hashem. Verso 6. Al completar el periodo de su purificación por un hijo o por una hija, deberá llevarle al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero dentro de su primer año de vida para ofrenda olá y una palomita o una tórtola como ofrenda hatat, que es la ofrenda de purificación. Y el sacerdote lo ofrendará ante Hashem y así le brindará expiación a ella y ella quedará pura del flujo de su sangre. Esta es la Torá aplicable a la mujer que haya dado a luz tanto un niño como una niña. Pero si no tuviese suficientes recursos para llevar un cordero, que lleve 2 tórtolas o 2 palomitas, uno para ofrenda olá y el otro para ofrenda hatat, que es la ofrenda de purificación, y el sacerdote hará expiación por ella y la purificará. De nuevo, no es pecado, sino porque hubo derramamiento de sangre. Recuerden que durante el parto y después del parto, la mujer se queda sangrando por un tiempo. Algunas duran mucho tiempo, otras duran menos, pero sí hay un sangrado. Entonces, debido a ese sangrado, es un sangrado diferente a su menstruación normal, se le considera estar en impureza ritual. No es pecado, es impureza ritual con respecto al Mishkan, al templo, las cosas sagradas de Hashem, a su espacio sagrado, en ese sentido. ¿Ok? Así que eso con respecto a la mujer que da a luz. Y luego tenemos que comienza a hablar del el Zaraat, como se llama en hebreo, que lamentablemente lo tradujeron mal como lepra. No es lepra en el sentido que no es la lepra causada por el germen de la enfermedad de Hansen. O sea, no es una enfermedad, no es algo que se pueda hacer, que es causado por un patógeno, como un virus, un germen o una bacteria o algo, ¿ok? Así, pero
llamaron lepra, y no es lepra, es cualquier aflicción que surge en la piel, que sea visible. Y vamos a ver que también no tan solo en la piel, sino que también en vestimentas y también en casas, en artículos, en cosas. Por lo tanto, no es una enfermedad porque se le pega a la vestimenta, se contamina la vestimenta y se contaminan casas. Y además de eso, no es una enfermedad porque quien tiene que evaluar al individuo, diagnosticarlo hasta cierto punto, observarlo detalladamente y decidir si es o no es una impureza, es el sacerdote, no es un médico. Por lo tanto, no es una enfermedad, no es algo causado por un patógeno. Es considerado por los sabios una condición espiritual, y vamos a ver por qué. Y dice el capítulo 13. Hashem les habló a Moshe y Aarón para que transmitan al pueblo cuando una persona tuviese en su piel, y aquí le dan el nombre en hebreo, una seet, mancha blanca, una zapahat, de coloración, o una bajeret, erupción, y se transforma en zaraat, será llevada ante Aarón el sacerdote o ante uno de sus hijos los sacerdotes. Por lo tanto, es el sacerdote el que va a mirar la condición en la piel. Es interesante que uno de los comentarios, lo que estaba diciendo con respecto a estas 4 condiciones visibles, es que están relacionadas con, ellos dicen, con los 4 exilios del pueblo de Israel, donde la primera, llamada Seet, mancha blanca, es el exilio de Babilonia. El Zapahat, o de coloración, es Persia. Bajeret, erupción, es Grecia. Y por último, Zarat es Roma. Interesante, ¿no? Verso 3. El sacerdote deberá observar la afección en su piel. Si el pelo en la zona afectada se puso blanco y la afección penetró su piel, es Zaharat. El sacerdote deberá examinar la afección y declarar impura ritualmente a la persona afectada. Y ahí comienza a decir una serie de calificaciones que tenía que observar, y dice: si hubiese una bajeret blanca en su piel, la afección no haya penetrado la piel, ni el pelo de la zona afectada se ha puesto blanco, el sacerdote pondrá a esa persona en cuarentena en una casa aislado por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo examinará. Si la afección mantiene su aspecto y tamaño original sin haberse extendido en la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena 7 días más. Al cumplirse el segundo plazo de 7 días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si la afección atenuó y no se extendió en su piel, el sacerdote lo declarará puro. Entonces ahí continúa, y no voy a estar leyendo todo porque, primero que nada, quien hace esta observación, este examen, es el sacerdote. Hoy día no se puede hacer eso, y hoy día no significa que toda persona que tenga alguna condición de piel, una dermatitis o lo que sea, una úlcera, una quemadura, manchas, lo que sea. Hoy día nadie puede declarar a esa persona impura o decir que porque es un chismoso, un bochinchoso, como decimos en Puerto Rico, uno de lengua viperina, lengua mala, que por eso tiene lo que tiene en la piel. Ninguno de nosotros, ninguno. Al menos que usted sea un sacerdote descendiente de Aarón. Y con todo y eso, tampoco sería necesario, porque al final no hay templo, no hay un lugar para hacer ofrendas. Si esa persona se queda limpia, se le quita la lepra. Y el aislamiento, no estamos primero que nada en Israel, no estamos en la tierra de Hashem, donde hay grados de santidad aún hoy día, a pesar de
La tierra es santa. La tierra tiene su grado de santidad y el monte del templo, a pesar de que está esa abominación que está allí, mantiene su santidad. Por lo tanto, hoy día estas cosas no se llevan a cabo porque no hay templo y sí hay sacerdotes descendientes de Aarón reconocidos. Esto no se lleva a cabo. Por lo tanto, ni usted ni yo, ni ningún dermatólogo, porque esto no es una condición de enfermedad, puede declarar a una persona impura o pura. Solamente le corresponde al sacerdote. Y lo interesante de esto es que tiene diferentes etapas, diferentes coloraciones, diferentes formas, si se riega o no se riega, si hay que ponerlo en cuarentena, que hay que volver a observar. Y solamente hay un proceso, hay un protocolo de cómo hacer esto y lo hacía el sacerdote, porque el sacerdote es el único que puede hacer distinción entre lo que es puro o limpio, que en hebreo es la palabra tahor, y lo que es impuro, no limpio o profano, que es la palabra tamei, tamei. Porque una persona tahor, en estado de pureza ritual, es permitido entrar al espacio sagrado y tocar y comer las cosas sagradas. Aquel que está en estado de tamei, de impureza ritual, le es impedido entrar al espacio sagrado y comer de las cosas santas ni tocar las cosas santas. ¿Por qué? Porque la impureza de estas aflicción de piel representa y testifica a la fragilidad y la mortalidad de nuestro cuerpo como seres humanos. Y nos distingue, nos hace diferente en comparación con Hashem, porque Hashem es inmortal y nosotros somos mortal. Hashem es incorruptible y este cuerpo es corruptible. Hashem es totalmente espiritual y nosotros somos espiritual y carnal. Pero porque estamos en esta carne, estamos sujetos a enfermedades, a descomposición, a la muerte misma. Ustedes han visto, estoy seguro que han visto animalitos en la carretera que han muerto y ese cuerpo pasa por un proceso de pudrición, se pudre, se corrompe, pierde su naturaleza carnal, se va deshaciendo. Entonces han relacionado estas condiciones de piel con eso, con recordarnos que somos mortales, que esta carne se descompone, que esta carne muere en contraste con Hashem y en su espacio y también apesta absolutamente, tiene un olor horrible. Por lo tanto, en el espacio sagrado, estas cosas que representan muerte, que representan mortalidad, decomposición, no pueden entrar al espacio sagrado, no pueden estar ante la presencia de Hashem. Por eso estos individuos son aislados, son aislados. Y estaba leyendo un comentario en el cual dice que los sacerdotes trataban todo lo posible por evitar llamar a alguien impuro porque ese individuo tenía que aislarse completamente, pero completamente separado de su familia, separado de la comunidad. Mientras están en el desierto, tienen que salirse completamente fuera del campamento, que era una distancia de más de 2 millas de cada lado, de donde está el tabernáculo, el Mishkan, hacia afuera, completamente aislado. ¿Por qué? Porque el que está en esta condición de Zaraat contamina su impureza ritual. Donde quiera que se siente, cualquier cosa que toque, cualquier persona que lo toque, las personas quedaban contaminadas con eso. Y sigue describiendo una serie de cosas en la piel, de nuevo no las voy a leer, incluyendo el cuero cabelludo, la barba, en todas partes de la piel. Y quiero que vayan al verso 45 del capítulo 13, vayan al verso 45.
Dice, un hombre afectado de zarar, a pesar que dice hombre, también las mujeres, pero aquí en términos general, un hombre afectado de zaraat que tuviese la afección deberá llevar la ropa rasgada, deberá dejarse largo el pelo de su cabeza y deberá cubrir su cabeza hasta los bigotes y declarar impuro, impuro, debe gritar para evitar que se acerquen a él. Y si usted recuerda, estos son señales de luto. El rasgarse la ropa, el dejarse el pelo largo, alborotado, el no poderse afeitar ni recortar, tiene que cubrirse la cabeza y que se cubra hasta que llegue hasta aquí, o sea, completamente hasta su bigote, dejar su boca descubierta porque va a estar gritando, va a estar clamando, impuro, impuro. Está completamente separado y si camina por un sitio donde haya gente, donde puedan haber personas, tenía que estar declarando impuro, impuro, para que nadie se acercara. Y dice, mientras dure la afección estará impuro, y puesto que será impuro deberá vivir solo, fuera del campamento. Y dice, una de las causas del Zaraat es la maledicencia, o sea, el hablar mal y la propagación de rumores. Los rumores pueden provocar la enemistad entre dos personas e incluso la ruptura de una pareja. La persona que provoca que dos individuos se aíslen mutuamente, también él merece quedar aislado. Por lo tanto, los sabios asocian esta condición de Zaraat o lepra, como le dicen erróneamente, una condición espiritual del corazón y no una enfermedad natural. De nuevo, porque solamente puede ser observada, evaluada por un Cohen y solamente el Cohen puede declarar si la persona está impura o pura. Y le llaman Lashon Hara, lengua mala o lengua viperina o como decimos en el campo allá en Puerto Rico, chismoso, bochinchoso, el vocero del barrio. Entonces, ¿por qué los sabios asocian esto con la lengua, el hablar malo? Vayan por favor al número capítulo 12. En el libro de Números, capítulo 12, versos 1 al 2 y luego 9 al 15. 12, número 12, 1 al 2 y luego 9 al 15. Dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cusita se creen que es de Etiopía, negrita. Y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Hashem, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Hashem. Verso 9. Entonces la ira de Hashem se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo del Mishkan. Y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Miriam y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. De nuevo, la corrupción de la carne. Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo, te ruego Elohim que la sanes ahora. Respondió Hashem a Moshe, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Ni Miriam se escapó. ¿Por qué? Porque esto de la Shon Hara, esto de hablar mal de otra persona,
No importa a qué nivel esté el individuo, la forma del trato es igual. Entonces, si asociamos eso con, vayan a Proverbios 18:21, porque uno de los comentarios es que esto de hablar así en contra de otra persona, hablar malo, afecta a tres personas. Afecta al individuo que lo dice, aquel que escucha y de aquel de quien están hablando. Es más, comparan que el pecado de el lashon hara, de hablar mal, es peor que la idolatría, que el incesto y que el mismo asesinato. En Proverbios, vayan a Proverbios 18, verso 21. En Proverbios 18, verso 21, que muchos de ustedes conocen bien este verso, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. De nuevo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y Jacob o Santiago, si van al libro de Santiago, también erróneamente llamado es Jacob. Si van al capítulo 3, verso 8 al 10, él habla de lo mismo. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Elohim mi Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Igual era el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Sin embargo, sabemos que Jacob tenía toda la razón y la sigue teniendo. Entonces vemos que este individuo tiene que llevar las señales de luto. Se convierte en un estigma. Señales públicas de vergüenza. Todo esto es al público. ¿Por qué? Porque usualmente el chisme, cuando se habla mal de alguien, se hace en privado. Mira, ven acá, déjame contarte lo que pasó con fulano, sutano, mengano. Mira, te enteraste de esto. Y uno como que baja la voz, decir las cosas. Mira, te enteraste de esto. Y lo hace en privado. Sin embargo, las consecuencias van a ser públicas porque va a resultar en evidencia en el cuerpo y este individuo tiene que ser aislado, señal pública de vergüenza con su ropa desgarrada, pelo largo y alborotado y taparse el rostro hasta el bigote. Resulta también en ostracismo, que es exclusión temporal de la comunidad, de la sociedad, desechado por la gente a causa de lo que impuso Hashem, porque es Hashem el que impone esto. Hablas malo, esto es lo que te va a suceder y todos lo van a ver. Lo que dijiste en privado, lo van a ver todos. Mas tiene que ir gritando inmundo, inmundo, para que nadie se acerque, porque contamina, está contagiosa su impureza ritual. Y le llaman muerto en vida, un muerto en vida, porque al estar corrompiéndose su piel, es como si tuviera muerto, muerto en vida, lo que hoy día llamamos un zombie, un zombie. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo. Esta persona tiene que vivir sola, aislada completamente. Y si ustedes recuerdan, hace poco con la situación del COVID, eh, fuimos aislados y mucha gente, además, ustedes saben el daño mental, emocional que causa estar aislado, porque Dios no nos creó para ser personas aisladas, vivir solas. Fuimos creados para compartir, para estar en comunidad, para estar en sociedad.
Sobre todo es el propósito del Shabbat, es el propósito de las festividades, el reunirnos, estar en comunión, no aislado. Esto no es para estar solo, esto es para compartir la grandeza, las maravillas, la gloria, la alabanza de Hashem. Por lo tanto, el estar aislado causa depresión, causa pensamientos de suicidio, la persona pierde el sentido, o sea, hace mucho daño y sabemos, vivimos esa experiencia hace varios años atrás. Mucha gente murió sola y no hay cosa más triste que personas morir solas, sobre todo si están en hospital. Por lo tanto, es tan terrible esto de la Lashon Hara que la persona queda completamente aislada. Pero afecta también las vestimentas. Y los comentaristas más afecta también las casas. Entonces, aquí está hablando de los versos 47 en adelante, cuando las vestimentas son afectadas, ya sean de lino, de lana, los cueros, piel de cosas de piel, puede contraer también Zaharat, puede contaminarse y llega un momento en que esto hay que quemarlo, destruirlo, romperlo por completo. Y una de las razones que dan los sabios es que cuando la persona no se arrepiente, si la persona sigue hablando la Hara, persiste en hacer esto sin tener teshuva, sin arrepentirse, entonces su casa, su vestimenta también se contaminan. De nuevo, más señales públicas visibles de su condición espiritual. Y un comentario que decían es que si en privado dices o haces algo que traería vergüenza en público, no lo hagas. Si en privado estás diciendo, haciendo algo que si saliera al público traería vergüenza, no lo hagas. ¿Okay? Y todas estas leyes de pureza ritual son restricciones, límites entre la esfera de Kedusha de Hashem y la esfera de lo común de la humanidad, de nosotros. Por lo tanto, Tuma y Tahara, Tuma, impureza, Tahara, pureza, son conceptos espirituales que existen porque Hashem lo ordena así y solamente son aplicables con respecto al espacio sagrado y las cosas sagradas de Hashem. O sea que esto de impureza y pureza ritual tiene que ver con el espacio sagrado de Hashem. Solamente es aplicable ahí. Y por eso tantas reglas y por eso tantas instrucciones y tantas cosas que hay que hacer. Y si seguimos leyendo el capítulo 14, ya en la Parashat Metzora, que Metzora es el que está afligido en su piel, con condición de piel, dice, Hashem le habló a Moshe para que transmita al pueblo, esta es la ley respecto del Metzora, o sea, el afectado por Zaharat, en el día de su purificación. O sea, que ya hemos pasado en que a este individuo el sacerdote ya lo considera que no está en estado de impureza y el sacerdote es el único que lo puede declarar puro. Fue quien lo declaró impuro y ahora lo puede declarar puro y tiene que pasar por un proceso de purificación ¿para qué? Para volverse a reintegrar en la sociedad y reintegrarse en el espacio sagrado. Igual como la mujer que tuvo que traer su ofrenda para volver a entrar en el espacio sagrado, también este individuo que padeció de Zaharat. Dice, deberá ser presentado ante el sacerdote. Una cosa con respecto a este cuerpo que se deshace, que se corrompe, y en eso es lo que representa la lepra, el Zaharat, es que sabemos que Yeshua murió, pero su cuerpo no vio corrupción, y eso quedó también declarado en la palabra. Si van al Salmo 16, si van al Salmo 16, verso 10, en el Salmo 16, verso 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol o en el Sheol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Sabemos que Yeshua, a pesar de que murió y tuvo
3 días en tierra no fue tiempo suficiente para que su cuerpo se corrompiera, porque él no podía corromperse. ¿Por qué? Porque él destruyó la muerte y resucitó al tercer día. Por eso dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol. ¿Y qué es el Sheol? El Sheol es el lugar donde los muertos son enterrados, el sepulcro. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso mismo de nuevo está repetido. Vayan a Hechos, capítulo 2, verso 27. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 27. Hechos 2, verso 27. Vuelve y repite, porque no dejarás mi alma. Aquí dice en el Hades. Por lo tanto, Hades o Abadón no es infierno, es Sheol, el lugar donde son enterrados los muertos, el sepulcro. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo tradujeron Hades en griego. Y también si van a Romanos 6, verso 23. En Romanos 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro, que destruyó la muerte. Nosotros sí nos vamos a corromper en lo que llegamos a la resurrección. Este cuerpo se va a deshacer, pero habrá resurrección. Yeshua eliminó la muerte para que nosotros no estemos eternamente separados de Hashem. Entonces, en el proceso de purificación del leproso, dicen, el sacerdote saldrá afuera del campamento donde examinará al afectado de Saharat para determinar si su Saharat está curada. O sea, el individuo está fuera del campamento, por lo tanto el sacerdote tiene que ir fuera del campamento y revisar de nuevo a este individuo. El sacerdote ordenará que se tomen para la persona que se va a purificar 2 aves puras y saludables, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. El sacerdote ordenará degollar una de las aves en un recipiente de cerámica con agua de manantial. Tomará entonces el ave viva junto con la madera de cedro, la lana carmesí y el hisopo y los sumergirá. Así que tenemos 2 aves. Tenemos cedro. Recuerden que el cedro es una madera que no se pudre, por lo tanto es incorruptible. Y aquí el cedro representa la resurrección hasta cierto punto, donde volveremos a tendremos un cuerpo incorruptible. La lana carmesí roja, que puede representar la sangre, y el hisopo, que está asociado con pureza, con limpiar, y lo sumergirá junto con el ave viva en el agua mezclada con la sangre del ave degollada. Y deberá salpicar 7 veces sobre la persona que se purifica de la zaraat y así lo dejará puro. O sea, esto es un protocolo para purificación de aquel que tuvo lepra y que ahora necesita ser reintegrado a la sociedad, a la comunidad después de haber sido aislado. Luego dejará libre a campo abierto al ave viva. Esto me recordó al Azazel. ¿Recuerdan el cabro que se deja ir en Yom Kippur? Símbolo de que se está llevando los pecados del pueblo. Aquí está ave, símbolo de que se está llevando lejos las impurezas de este individuo. La persona que se purifica deberá sumergir sus ropas y el sacerdote rasurará todo el pelo. Se tiene que hacer un mikvah. ¿Por qué rasurarse? El rasurarse todo el pelo tiene que ver con cambio de estatus. Recuerden que está pasando de muerte a vida. Luego deberá sumergirse en agua, en una mikvah, completando así la primera etapa de su purificación. Después podrá entrar en el campamento, pero no deberá intimidar con su cónyuge. En otras palabras, deberá vivir fuera de su tienda durante 7 días. Durante este periodo aún impurifica todo lo que toque. Al 7º día deberá rasurarse por completo su cabeza, su barba y sus cejas. Aquí completa el estatus, cambia.
Ya está cambiando su estatus de muerto a vivo. Ya hay una transición, por lo menos ya entró en la comunidad, pero no puede entrar a su casa. Deberá rasurarse todo su pelo en todo el cuerpo y deberá sumergir su ropa y su cuerpo en agua y quedará puro. Al octavo día deberá tomar 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, una ofrenda minjá de 3/10 de una efa de harina fina mezclada con aceite y un log de aceite. Entonces el sacerdote que le provee la purificación pondrá a esos animales junto con la persona a purificarse ante Hashem, o sea, en dirección al santuario a la entrada de la tienda del encuentro. La persona no puede entrar, solo puede llegar hasta el pórtico de Nicanor, que era la entrada del patio del templo. El sacerdote deberá tomar uno de los corderos y deberá ofrendarlo para ser ofrendado como Asham, ofrenda de restitución u ofrenda de culpa, como le dicen. Juntamente con el log de aceite deberá mecerlos al cordero y la medida de aceite como ofrenda tenufa, que es la ofrenda de vaivén ante Hashem. Después deberá degollar el cordero en el sitio donde se degüella la ofrenda hatat y la ofrenda olá en lugar sagrado, en otras palabras, al norte del altar. Pues esta ofrenda sham es sumamente sagrada y en lo concerniente al sacerdote es tal como una ofrenda hatat, excepto que la sangre de esta ofrenda sham se debe salpicar sobre la parte inferior del altar. El altar tiene una línea roja en todo el perímetro que separaba su parte superior de la inferior. La sangre de ciertas ofrendas debe salpicarse por encima de la línea roja y la sangre de otras por debajo de ella. Por lo tanto, este asham del leproso se salpica por debajo. Verso 14. El sacerdote deberá tomar un poco de la sangre de la ofrenda asham y deberá ponerla en la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, parecido a la consagración de los sacerdotes. Recuerden que se le está elevando el estatus a este individuo que era considerado muerto en vida. Tiene una transición. Está entrando a ser una nueva creación. ¿Para qué? Para poder ser reintegrado, ser vuelto de nuevo a la sociedad, a la comunidad, al espacio sagrado. Pasó de muerte a vida. Y cuando hace esto en la oreja, en la mano y el pie, de nuevo, lo que escucha, lo que hace, lo que camina, recordándole que tiene que hacer conforme a la voluntad de Hashem, conforme a su Torah, no lo que quiera su corazón, y así evita hablar mal de los demás. Verso 15, el sacerdote deberá tomar parte del log de aceite y deberá derramarlo sobre la palma de la mano izquierda de otro sacerdote. El segundo sacerdote deberá sumergir su dedo índice derecho en el aceite que tenga en su palma izquierda y con su dedo deberá salpicar 7 veces un poco de aceite ante Hashem, o sea, en la dirección del Kodesh HaKodashim, del lugar santísimo. Y de lo que quede del aceite que tenga en su palma, el sacerdote deberá poner un poco en la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, sobre el dedo pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda sham, o sea, mezclando el aceite con la sangre como pasó en la consagración. O sea, lo está ungiendo, se está convirtiendo en un Mashiach. El sacerdote pondrá el remanente de aceite que tenga en la palma de su mano sobre la cabeza de aquel que se purifica. Recuerden, la dignidad humana le está siendo devuelta a este individuo. Fue rechazado, fue desechado, estaba aislado, nadie lo podía tocar, nadie lo podía abrazar, nadie lo podía besar. ¿Por cuánto tiempo? Quizás semanas, meses, años, sin calor humano. Y todo esto está haciendo que eso se deshaga. Ese tiempo de muerte, de corrupción, de descomposición, de aislamiento, se echa a un lado y ahora es resucitado,
ahora es devuelto la vida, ahora vuelve su dignidad como ser humano. El sacerdote le proveerá expiación ante Hashem. Luego el sacerdote ofrendará la ofrenda Hatat y le proveerá expiación a aquel que se purifica de su impureza. Y luego ofrendará la ofrenda Olá. El sacerdote ofrecerá la ofrenda Olá y la ofrenda Minjá sobre el altar. De esta forma el sacerdote le proveerá expiación y quedará puro. Ya queda completamente restaurado, reintegrado. Ya puede entrar al espacio sagrado, ya puede estar con su familia, ya puede estar en la comunidad. Y luego va a hablar de otras condiciones que causan impureza ritual. Recuerde que es impureza ritual y no tiene que ver con pecado. Pero con respecto a este leproso, es interesante que los sabios asocian esta lepra con al Mashiach, en el cual tienen el nombre el Mashiach leproso, basado en Isaías 53:4. Si van al libro de Isaías, un momentito, Isaías 53:4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Aquí utilizan la palabra nagua, herido, nagua, que viene la palabra nega. La palabra nega significa plaga, herir, aflicción, lepra. Entonces, de eso es que ellos asocian como el Mashiach. Ellos entienden que 50, el capítulo 53 habla del Mashiach, también habla de Israel. No solamente Israel, no solamente el Mashiach. Pero sí, entonces lo asocian con un Mashiach leproso sentado a las puertas de Roma, que es el último exilio en el cual todavía estamos viviendo, y que está sentado ahí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fecha, molido por nuestros pecados, Abón, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, también nega o nagua, asociado con lepra, fuimos nosotros curados. Y si van un momentito a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Dice, yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, un miñán, los cuales se pararon de lejos. Y están de lejos porque tienen que estar gritando, inmundo, inmundo, nadie se les puede acercar. Pero por lo menos se tienen entre ellos mismos uno al otro. Y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Rabí, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No dice sanados, fueron limpiados, porque recuerden que la lepra no es una enfermedad. El Tzaraat no es una enfermedad, es una condición espiritual que se muestra físicamente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado o limpiado, volvió glorificando a Elohim a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. O salvado, que también significa sanado. Y sabemos también, vayan a Mateos 11. Mateo capítulo 11, verso 2 al 6. Dice, al oír Johanán, Juan, en la cárcel los hechos de Mashiach, le envió 2 de sus discípulos,
para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Yeshua le dijo, id y haced saber a Johanán las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, o sea que el que los leprosos hayan quedado limpiados en el tiempo de Yeshua, por lo que dijo Yeshua, era una señal de que él era el Mashiach. Él no tenía que estar gritando, soy Mashiach, soy Mashiach. Sus acciones mostraban que él era el Mashiach. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, las buenas nuevas. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Fue lo que le dijo a Yohanan. Y también sabemos del leproso que Yeshua lo toca. Y sabemos que al tocar a ese leproso, Yeshua quedó ritualmente impuro. Yo otro día estaba leyendo algo donde decían que no, que fue que la pureza de Yeshua transmitió pureza al individuo y él no se contaminó. No, no, no. Yeshua se contaminó porque tocó a un leproso. La Torá lo dice, todo aquel que tocaba a un leproso era contaminado con la impureza ritual. Pero imagínense la compasión de Yeshua que toca hasta el leproso y dice, quiero ser limpio. Y le dice, vete al templo y haz lo que dice la Torá de Moshe. Lleva la ofrenda y todas las cosas porque ya está limpio. Y al tocarlo Yeshua queda impuro. ¿Qué tenía que hacer Yeshua? Un mikvah. Y esperar hasta la puesta del sol y quedaba otra vez. Clean, 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 clean. Por lo tanto, recuerden, impureza ritual no es pecado. Yeshua nunca pecó, pero sí quedó impurificado. La mujer con el sangrado de tantos años, que vamos a leer que parte de eso, además de la menstruación regular, impureza ritual. Un sangrado vaginal por mucho tiempo fuera de la menstruación, impureza ritual. Cualquier flujo de órgano viril, también impureza ritual. Tener relaciones sexuales porque hay derrame de semen, impureza ritual. No es pecado, pero sí que nos recuerda nuestra condición humana, frágil, mortal, corruptible, y eso no se puede traer al templo, no se puede traer al espacio sagrado. Hoy día, las mujeres judías ortodoxas todavía hacen mikvah después de su menstruación para poderse llegar a su esposo de nuevo. Eso es parte de las leyes de Nidá. Nidá no significa menstruación, Nidá significa separación. Entonces, verso 21 dice, si aquí está hablando, sigue con el tema del Zarat, dice, si el que viene a purificarse de su Zarat fuese menesteroso y no tuviese suficientes recursos, que tome un cordero para ofrendarlo a Sham como ofrenda tenufa, ofrenda de movimiento para proveer la expiación, la 10ª parte de una efa de harina fina mezclada con aceite como ofrenda minja, un log de aceite y 2 tórtolas o 2 palomitas de acuerdo a sus posibilidades, y uno será para ofrenda jatar y el otro para ofrenda olá. O sea, si el que se está purificando no tiene para los corderos, pues entonces puede traer tórtolas o palominos. Al octavo día de su purificación deberá traer esos al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro de Hashem con Hashem y hace el mismo procedimiento. Lo de la sangre, lo del aceite, lo de la oreja, lo de la mano, lo del pie. Y en el verso 30 dice, luego que ofrende una de las tórtolas o las palomitas según los recursos económicos de la persona. Del tipo de aves para ofrenda que esté dentro de sus posibilidades económicas, una será para ofrenda hatat y la otra para ofrenda olá, además de la ofrenda minjá. Así el sacerdote proveerá expiación ante Hashem a aquel que se purifica. Esa es toda la Torá respecto al que tiene afección de Zarar y no disponga de mayores recursos económicos para su purificación. Y luego habla de Zarar en las viviendas, que hay que hacer cuando un sacerdote dice que una vivienda tiene Zarat. Capítulo 15 habla de impureza resultante
de secreciones masculinas. Cualquier secreción del órgano viril se considera impuro, impureza ritual. Verso 5, capítulo 15, verso 5, toda persona que toque su cama deberá sumergirse en agua y sumergir también sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. O sea que mientras tenga esa impureza ritual, también contamina o es contagioso. Y en el verso 13, cuando el que padece la secreción se purifique, deberá contar 7 días para su purificación, entonces deberá sumergirse en agua de manantial y deberá sumergir también su ropa y quedará puro. Al octavo día deberá tomar para sí 2 tórtolas o 2 palomitas y se presentará ante Hashem a la entrada de la tienda del encuentro y los entregará al sacerdote. El sacerdote ofrendará una como ofrenda hatat y la otra como ofrenda olá. Así el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem debido a su secreción de flujo. Cuando un hombre tenga polución de semen, deberá sumergirse en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier prenda o cuero que haya recibido semen deberá ser sumergida en agua y quedará impura hasta el anochecer. Una mujer que cohabita con un hombre y él eyacula, ambos deberán sumergirse en agua y quedarán impuros hasta el anochecer. O sea, una cosa es flujo de semen en una relación sexual que solamente se purifica con un mikvah en comparación con un flujo anormal, secreciones por alguna condición que no sea simplemente por un acto sexual o que tenga una eyaculación, por ejemplo, dormido, a diferencia de esta que solamente requiere un mikvah, la otra requiere, además de hacer inmersión, también traer ofrendas. ¿Okay? Acerca de la menstruación, cuando una mujer tenga flujo, el flujo menstrual de su útero, la sangre estará 7 días en estado de impureza ritual. Todo aquel que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Durante todo el tiempo que ella esté en su estado de menstruación, hasta sumergirse en un mikvah, cualquier cosa sobre la que ella se recueste se tornará impura y cualquier cosa sobre la que ella se siente se tornará impura. Todo aquel que toque su cama deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquel que toque cualquier objeto en que ella se haya sentado deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir su ropa y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Si hay alguien en la cama o en el objeto en que ella estuviese sentada, cuando lo toque quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre cohabita con ella, su impureza menstrual se transmite a él y queda impuro durante 7 días. Y cualquier cama en la que él se acueste también se torna impura. O sea que la menstruación trae impureza ritual por 7 días. Flujo femenino. En caso de que una mujer tenga flujo de sangre durante 3 días fuera de su periodo de menstruación o cuando tuviese flujo inmediatamente después de su periodo, todo el tiempo que dure su flujo, ella está impura tal como cuando tiene su periodo, que fue la mujer que llevaba 12 años con el problema de sangrado. Y ella toca a Yeshua. Yeshua de nuevo queda impuro. Y recuerden que ella tenía miedo de tocarlo por eso, por la impureza. Imagínense, una mujer impura significa tantos años no podía tener relaciones si tenía esposo, no podía tener intimidad, no podía ir al templo, no podía ofrendar nada, ni comer ninguna ofrenda porque su impureza ritual por su sangrado, por su flujo. Igualmente la menstruante, igualmente la que dio a luz, los primeros 7 días causa impureza ritual, después los otros, dependiendo si es niño o niña, tiene que esperar. Quizá para nosotros estas cosas no tienen sentido porque, lógico, no hay templo, no se está practicando, no se está haciendo. Hace más de 2000 años que no está el templo, no estas cosas ni las vemos ni las estamos practicando. Pero sí están, son cosas que el Señor lo que lo quiere recordar es que esta carne se corrompe, esta carne muere, esta carne se deshace. Somos frágiles, somos mortales y todas estas cosas son un recordatorio de esa mortalidad en comparación con la inmortalidad de Hashem, el cual vive en un estado de pureza ritual
y espacio sagrado de Kedusha, de santidad, que nosotros tenemos que respetar y honrar. Así que cuando el templo esté construido de nuevo, todas estas leyes vuelven a ser vigentes. Porque entonces cuando la persona requería traer ofrenda por quedar en estado de pureza de nuevo, habían ofrendas para completar el proceso de purificación. El verso 28, el capítulo 15 dice, cuando ella se restablezca de su flujo, deberá contar para sí 7 días, al cabo de los cuales quedará pura, después de sumergirse en un mikve. Al 8º día deberá tomar para sí 2 tórtolas o 2 palomitas y deberá llevárselo al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda hatat y el otro como ofrenda olá. Entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Hashem por su flujo ritualmente impuro. Ustedes deberán alertar a los israelitas acerca de su impureza ritual, para que su impureza ritual no les provoque la muerte, si es que impurifican mi santuario que está en medio de ellos. Cualquier persona impura no podía entrar al santuario, impureza ritual. ¿Por qué? Porque representa una condición de muerte, una condición completamente contrario a Hashem, una condición de mortalidad, y Él es inmortal. Esta es toda la Torá respecto del hombre que se torna impuro ritualmente por padecer flujo o tener secreción seminal. Es la Torá respecto de la mujer que tiene un periodo menstrual, del hombre o la mujer que tiene flujo genital y del hombre que tiene una relación sexual con una mujer ritualmente impura. Todas estas cosas que causan impureza ritual tienen su protocolo para purificación de acuerdo a lo que la Torá establece. Y como dije, hoy día lo que llevan a cabo las mujeres judías ortodoxas es hacen mikveh después de su menstruación para poder llegarse de nuevo con su esposo. Me imagino que también están haciendo lo de, no pueden estar haciendo lo de del parto, porque no puede llevar las ofrendas al templo, no hay templo. Por lo tanto, lo más que se puede hacer es una inmersión. Y si ustedes han visto las programaciones de Israel alrededor del templo, han encontrado muchísimos baños rituales, mikvaot. ¿Por qué? Porque eso es parte de poder entrar al templo, estar en un estado de pureza ritual. Por lo tanto, está el problema y Hashem trae una solución. Lo que sí tenemos que recordar es que su espacio sagrado no se puede invadir con impureza o con nada que represente muerte, que represente corrupción, que represente descomposición, que represente pecado, que represente muerte. Por eso todas estas reglas, todas las instrucciones y todo tiene que ser llevado a cabo por el Cohen, que su función es distinguir entre lo puro e impuro y enseñarle así al pueblo. Así que cuando esté el templo de nuevo, todo esto queda vigente. Es importante que nosotros lo conozcamos desde ya, que lo entendamos lo mejor posible, porque se va a poner de nuevo en su sitio, porque son leyes y son instrucciones que son palabras de Hashem, son decretos y eso no hay quien lo cambie. Entonces, Yeshua, al morir y no corromperse su cuerpo, resucitar al 3er día, él eliminó por completo la muerte. Él eliminó por completo la muerte. Y hemos sido sumergidos en él. Él es esa agua viviente que nos limpia. Queda un verso aquí, Gálatas 3, vaya un momentito a Gálatas 3, verso 27.
Dice, porque todos los que habéis sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Recuerden que la inmersión representa un renacer, una creación nueva. Por eso el que era leproso en parte de su protocolo de purificación era hacer inmersión, entrar a las aguas y cuando salimos criaturas nuevas, renovados, pasamos de muerte a vida, una representación de la resurrección, porque todo lo que habéis sido sumergidos, aquí dice bautizados, sumergidos en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. O sea que ya en Yeshua todo es nuevo, todo está renovado. Él es quien nos lleva de muerte a vida, de ser zombies a que seamos seres llenos de vida y vivir para Él. ¿Ok? Así que con eso espero que hayan entendido. Si no, pues lean de nuevo la porción. Hay muchos recursos en términos de pureza e impureza. También hay recursos, recuerden, en Telegram se pone mucha información. Así que espero que si necesitan ayuda, búsquenla que está disponible.